Vamos a preguntarle también por este asunto a Carlos Beltramo. Él es investigador, colaborador de la Population Research Institute en Estados Unidos y también de NEOS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación y la verdad es un tema apasionante y bueno. Nos gustaría conocer su opinión como experto. ¿Qué es lo que le parece que ha dicho el Papa? ¿Cómo lo valora? Me parece interesante que se pongan estos dos puntos sobre la mesa. Efectivamente, el tema migratorio es sangrante. Yo también soy argentino y entiendo lo que acaba de decir el compañero con respecto a cómo la forma de hablar del Papa. Y hace poco menos de un año estuve en la frontera, digamos, entre México y Estados Unidos viendo esos albergues transitorios que tienen muchos migrantes de otros países y que es realmente súper doloroso, les puedo asegurar. Pero también soy un provida de toda la vida, como bien también comentaban en la mesa, y entonces cuando el Papa dice, frente a dos situaciones dolorosas, a las cuales ninguno de los dos tiene un acercamiento definitorio, hay que votar al mal menor. A mí me parece que entre el aborto y el tema migratorio, que además otra de las cosas importantes para valorar el mal menor es preguntarse qué ha hecho el gobierno de Harris, porque ahora el problema que tiene Harris en la campaña es que parece que ella no ha gobernado, parece que la fórmula Biden-Harris no es, y ella dice, voy a hacer cosas nuevas. Y es cuestión de ver un montón de cosas que ha hecho sobre el tema migratorio, y la verdad es que sí se han avanzado en algunos puntos, pero se han retrocedido en muchos otros. Con lo cual, evidentemente, para mí queda bastante claro que si bien cada uno tiene en su conciencia que votar como le indique, y me parece eso súper importante para cualquier católico, el tema del aborto y la militancia extremista de toda la agenda pro aborto que ha seguido Kamala Harris cuando era senadora, cuando era fiscal en San Francisco. Hay que recordar que Kamala Harris es la persona que persigue a Daniel Daleiden, que es el médico que denuncia el tráfico de órganos. Ella era fiscal en San Francisco y en lugar de perseguir a aquella doctora que en cámara oculta dijo, me quiero comprar un Lamborghini con los, digamos, restos humanos que vendemos y compramos en las clínicas abortistas, en lugar de perseguirla a ella, le mandó la policía a su casa y lo acusó a él de varias cosas. Es evidente que no es simplemente un deseo de ayudar a las mujeres, sino una agenda radicalmente abortista. Entonces a mí me parece que en lo personal, si yo tuviera que votar en Estados Unidos, el mal menor, y siendo que me parece que Trump efectivamente tiene huecos en su planteamiento migratorio, el mal menor evidentemente sigue siendo, por el momento, el propio Trump, a pesar de que nos pueda caer un poco antipático, y esto yo no puedo resolver porque efectivamente simpatías y antipatías no lo puedo resolver, pero creo que nos lo pone de frente. Y seguro que muchos católicos tendrán que votar con la nariz así, pero es que la agresividad proabortista de Kamala Harris en sus planteamientos, que lo reafirmó en el debate, mintiendo además con la ayuda de los periodistas, porque Trump hablaba del partial birth abortion y resulta, la periodista le dijo, eso es mentira, no está aprobado en Estados Unidos, y acá tengo una encuesta, una estadística, que en 20 estados como excepción está aprobado el partial birth abortion. Entonces, Kamala Harris en ese debate le dice que Trump les va a mentir para a continuación ella mentir con la ayuda de los periodistas en un tema tan delicado como es el tema del aborto, ¿no? Entonces, creo que es una elección complicada y aunque gane Trump, para los providas no se resuelve nada, hay que seguir trabajando porque efectivamente hay que introducirle a los republicanos la agenda de respeto a esos migrantes que están sufriendo. Yo digo, los he visto por ejemplo en Ensenada o en Tijuana o en Mexicali, en hacinamiento. Es realmente tremendo, pero parte por parte, lo primero es que una persona tan radical a favor del aborto no llegue a la presidencia. Sería una cosa muy, muy, muy dolorosa, porque además hay una cosa que tiene los Estados Unidos que se llama la política Ciudad de México, que les impide apoyar con dinero público norteamericano el aborto fuera de la frontera de Estados Unidos. Hoy en día esa política está dada de baja, que fue lo primero que hizo Biden cuando llegó
a su presidencia, y lo primero que hizo Trump en la presidencia del 20 fue de ponerla en funcionamiento. Entonces, evidentemente, no estamos hablando solamente de la promoción del aborto dentro de las fronteras de Estados Unidos, sino también dentro de los países, por ejemplo, latinoamericanos, donde muchas veces ha sido la agenda de estos gobiernos, sobre todo los demócratas, que se han vuelto lamentablemente extremadamente militantes en el tema aborto, digamos, ¿no? Carlos, estamos ante una campaña electoral pues muy atípica, porque bueno, pasan muchas cosas. Han intentado matar a Donald Trump 2 veces, Biden ha dejado a otra persona al frente del partido. Bueno, es todo muy atípico, pero cuando hay estas apelaciones, en este caso del Papa, ¿cree que realmente esto cala en la sociedad? Porque según las últimas encuestas, los dos candidatos están más o menos empatados, ¿no? Sí, efectivamente es relativo. Hay gente que va a votar con el bolsillo, hay gente que va a votar con la ideología. Yo pienso que para un grupo, y que puede ser definitorio, acuérdense que prácticamente ahora toda la elección, es muy curioso el sistema norteamericano por el reparto tanto de filias y fobias en los diferentes estados, se crea una estructura con 6 estados que le llaman swinging votes, entre ellos están Georgia, Ohio, que son los que al final definen todo, con lo cual no estamos hablando de los 390 millones de votantes habilitados, sino a lo mejor de 20, 25, 30, que entonces es un número menor donde efectivamente sí podría haber peso este tipo de apelaciones morales. A mí, la intervención del Papa me parece muy prudente, muy católica además, porque efectivamente en temas opinables esto hay que dejar a los laicos que decidamos, pero al mismo tiempo, al poner blanco sobre negro que Kamala Harris, y por ahí la traducción que pusieron al aire no es la más fiel, yo la que, viendo de italiano, él dice, mata a los niños, no solo deja morir, mata a los niños, ¿no? Entonces creo que efectivamente a algunos católicos que estén ahí un poco pensándolo, que con Biden tenían ciertas dudas y que votaron tal vez demócrata, esto podría ser una movilización como para que gane con lo justo, que también sería ideal que gane con lo justo para que también reciba el mensaje de que no dude que la causa provida es oportuna para él. O sea, esto que decían en la mesa, que esos cambios de opinión un poco raros también tienen que ver con el hecho de que el pueblo provida americano se ha dormido un poco, ha dejado de presionar porque, no sé, muchas razones, y es bueno que digan, vale, te damos esto, pero no es un cheque en blanco. Estamos votando con la... Sí, porque es lo que dicen en este momento las encuestas. Carlos, le quiere preguntar también mi compañero José. Carlos, bueno, en primer lugar, enhorabuena por el análisis, que me ha parecido brillante, y preguntarte, no sé, acabas de hablar de el menor empuje, ¿no?, quizás de los pro vida en Estados Unidos. No sé si detrás de este menor empuje se ve el titubeo que está teniendo Trump últimamente con el tema del aborto, o es una cuestión más electoral para ganar esos votantes. ¿Qué tal? ¿Cómo valoras ese titubeo? Y también te quiero preguntar por el clima electoral en Estados Unidos, porque en el periódico de Alfa y Omega pudimos entrevistar recientemente a varios expertos también y nos hablaban de un tema, de un clima casi guerra civilista. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, con respecto a lo primero, definitivamente los providas más serios en este momento, Brian Brown, por ejemplo, están analizando de un mea culpa súper fuerte, porque Trump, que no es un provida, es otra de las cosas fundamentales, es la posibilidad que tenemos ahora mismo, ¿no? El Papa habló de mal menor, a mí me gusta también hablar con Rodrigo Guerra de el mayor bien posible, ¿ok? Él nos da la posibilidad de hacer el mayor bien posible, pero él es un político que tiene toda la historia que ya sabemos, etcétera, etcétera. Vale, él abre la puerta. Abrió la puerta tan fuertemente que hizo la sentencia Dobbs, que tiró abajo la sentencia Roe vs. Wade, abriendo la puerta diciendo, señores, el partido se va a jugar en los estados. Y lamentablemente, el pueblo pro vida no hemos logrado articular a Estados Unidos unas campañas serias, y los diferentes referéndums locales los hemos perdido todos. Entonces, a un político al uso, que lo que quiere el político básicamente es volver a elegirse, el que de alguna manera un segmento que te promete apoyo no te garantiza que gana, por ejemplo, referéndums, te hace volverte, entre comillas, más tibio, porque esto es política electoralista, digamos, ¿no? Entonces,
hay que poner las barbas en remojo. Sabemos que Trump sigue teniendo afinidad por el tema pro vida, lo demostró en el debate en los momentos más candentes, pero no quiere hacerlo todo solo. Y si lo vamos a dejar solo en el sentido de no estamos apoyándolo en los diferentes estados, él puede dar un paso al costado o incluso un paso atrás. De momento ha sido solo un paso al costado, pero podría ser un paso atrás y eso tenemos que evitarlo, hacer un mea culpa de, oye, la solución no es que gane Trump, la solución es que cada uno de nosotros se comprometa en la causa pro vida desde lo pequeño hasta lo mediano y hasta lo grande para que vaya cambiando sobre todo la cultura, que es lo principal. Pues, con respecto al clima, 2 segundos, efectivamente yo estoy tremendamente preocupado como todos, porque efectivamente hay un clima de todo o nada, tanto de un partido como del otro. Me preocupa realmente la sensación que tienen todos de si gana el enemigo nos tiramos al monte. Ojalá que pasado el momento de la elección rápidamente se pueda decir quién ganó, aunque sea Harris, la verdad, que rápidamente los ánimos, que no pase lo de hace 4 años que estuvimos durante semanas y semanas cuestionándonos, y que efectivamente se apoye al siguiente candidato, y si hay que trabajar, si es Harris, si hay que trabajar contra el aborto activamente, bueno, se tendrá que trabajar. Pero sí, estamos muy preocupados porque efectivamente el clima de guerra civil es real, existe. Pues Carlos Beltramo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por su buen análisis brillante, como decía José Calderero, con todo lo que usted conoce en la política norteamericana. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias y saludos al público y a las personas del panel. Gracias, María.